La casa de la abuela refugio estaba en las afueras de León, Guanajuato, donde las calles de tierra se convertían en lodazales cada temporada de lluvias, y el sonido de las campanas de la parroquia llegaba distorsionado por el viento seco del Bajío. Era una construcción antigua, de adobe y tejas rojas, con un patio central rodeado de macetas con geranios marchitos y una fuente que hacía décadas había dejado de funcionar. Las paredes gruesas mantenían el fresco durante los días calurosos, pero también guardaban secretos que nadie en la familia se atrevía a mencionar abiertamente. Refugio Medina era conocida en todo el barrio no solo por su longevidad, acababa de cumplir 87 años, sino por su extraña afición a coleccionar muñecas antiguas. Cientos de ellas poblaban cada rincón de su hogar. Muñecas de porcelana con vestidos victorianos, muñecas de trapo con ojos de botón, muñecas de celuloide con pelucas rubias y castañas. Algunas venían de los mercados de antigüedades del centro de León, otras las había heredado de su propia madre y abuela. Estaban dispuestas en vitrinas, sentadas en sillas diminutas, recostadas en diminutas camas, observando con sus ojos de vidrio inmóviles todo lo que sucedía en aquella casa. Los nietos de Refugio, especialmente Daniela, de 17 años, siempre habían sentido una mezcla de fascinación y terror hacia aquella colección. Cuando era pequeña, visitaba a su abuela con la mano firmemente aferrada a la de su madre, sin atreverse a mirar directamente a las muñecas. Ahora, siendo casi adulta, ese miedo infantil se había transformado en una inquietud más profunda, más racional, pero no menos perturbadora. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho para nosotros. La inquietud de Daniela se intensificó cuando su madre, Carolina, le pidió que pasara unos días con la abuela Refugio. La anciana había sufrido una caída leve en la cocina y necesitaba compañía constante hasta que se recuperara completamente. El resto de la familia estaba ocupado. Su madre trabajaba dobles turnos en una maquiladora. Su tío Gustavo vivía en Guadalajara y su tía Estela acababa de tener un bebé. Daniela, que estaba en el último año de preparatoria y tenía vacaciones, era la única opción disponible. «Solo serán 2 semanas, mija», le dijo su madre, mientras preparaban una maleta pequeña. «Tu abuela necesita que alguien le prepare sus comidas, le ayude con sus medicinas. Ya sabes cómo es ella, muy terca para aceptar ayuda de extraños». Daniela asintió, aunque por dentro sentía un nudo en el estómago. No era solo la idea de pasar 2 semanas en aquella casa sombría, sino algo más visceral, algo que no podía explicar con palabras. Desde niña había sentido que las muñecas la observaban, no con la mirada vacía de objetos inanimados, sino con una atención consciente, casi hambrienta. El primer día transcurrió con relativa normalidad. Llegó a media tarde, cuando el sol de febrero comenzaba a descender, tiñendo el cielo de naranjas y rosas intensos. La abuela Refugio la recibió con un abrazo fuerte que olía a agua de rosas y a ese aroma indefinible de vejez, mezcla de naftalina y tiempo transcurrido. «Qué bueno que viniste, mi niña», dijo la anciana, sus ojos todavía brillantes a pesar de los años. «Esta casa está muy sola cuando no hay visitas. Ellas también te extrañaban». «¿Ellas?», preguntó Daniela, aunque conocía la respuesta. «Las niñas», respondió la abuela, señalando con un gesto amplio hacia el salón principal, donde decenas de muñecas permanecían en sus lugares asignados. «Siempre les he dicho que tengo la familia más grande de León. Nunca estoy sola». Daniela forzó una sonrisa y llevó su maleta al cuarto de huéspedes, una habitación pequeña con una cama de hierro forjado, un crucifijo en la pared y, por supuesto,
5 muñecas antiguas sobre una cómoda de madera oscura. Eran particularmente elaboradas. Vestidos de encaje, zapatitos de cuero, mejillas sonrosadas pintadas a mano. Una de ellas, la más grande, tenía el cabello negro recogido en trenzas y llevaba un vestido verde olivo. Sus ojos eran especialmente inquietantes, de un azul tan pálido que parecían transparentes. Aquella primera noche, Daniela cenó con su abuela un caldo de pollo con verduras y tortillas recién hechas. Conversaron sobre la escuela, sobre los planes de Daniela para la universidad, sobre los vecinos del barrio. La abuela Refugio parecía animada, más lúcida de lo que Daniela esperaba para alguien de su edad. ¿Ya te conté de dónde vienen mis niñas?, preguntó la anciana mientras recogían los platos. Algunas historias, abuela, respondió Daniela. Dijiste que muchas son herencia familiar. Sí, pero no te he contado la historia completa, dijo Refugio, sus ojos tomando un brillo extraño. Mi abuela, tu tatarabuela Soledad, empezó esta colección hace más de 100 años. Ella trabajaba en una casa grande, aquí en León, cuando la ciudad apenas estaba creciendo después de la Revolución. La señora de esa casa fabricaba muñecas, las más hermosas que se habían visto en todo Guanajuato, pero había algo especial en ellas. Daniela sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero se obligó a escuchar. Decían que la señora les ponía algo más que relleno y porcelana, que les ponía memorias, fragmentos de las niñas que las habían querido. Cuando una niña moría, la familia le llevaba a la señora algo que le hubiera pertenecido, un mechón de cabello, una prenda favorita, un juguete, y la señora lo incorporaba en una muñeca nueva. ¡Eso es! Perturbador, abuela, murmuró Daniela. Es amor, corrigió Refugio con firmeza. Es una manera de que las niñas no se fueran completamente. Mi abuela Soledad heredó muchas de esas muñecas cuando la señora murió, y luego mi madre las heredó a mí. Cada una tiene una historia, un alma que cuida. Daniela no supo qué responder. Parte de ella quería creer que eran solo fantasías de una anciana, historias para hacer más interesante una simple colección, pero otra parte, más primitiva, sentía que había algo de verdad en aquellas palabras. Se despidieron temprano. La abuela Refugio necesitaba descansar y Daniela estaba agotada del viaje. Se metió en la cama del cuarto de huéspedes, intentando no mirar hacia la cómoda donde las 5 muñecas permanecían en fila. Apagó la luz y se cubrió hasta el cuello con las cobijas, a pesar de que la noche no era particularmente fría. El silencio de la casa era absoluto, casi opresivo. No había ruido de tráfico, ni voces de vecinos, ni ladridos de perros callejeros. Solo el ocasional crujido de las vigas de madera asentándose y el susurro del viento contra las ventanas. Daniela estaba a punto de quedarse dormida cuando lo escuchó. Era un sonido suave, casi imperceptible, un sollozo. Un llanto infantil que parecía venir de algún lugar indeterminado de la casa. Se incorporó en la cama, el corazón latiéndole con fuerza. Aguzó el oído, pensando que quizás había sido su imaginación o algún gato en el patio. Pero el sonido se repitió, más claro esta vez. Era definitivamente un llanto, el llanto entrecortado de una niña pequeña. Venía de múltiples direcciones a la vez, como si varias voces infantiles lloraran simultáneamente en diferentes habitaciones. Con las manos temblorosas, Daniela encendió la lámpara de la mesita de noche. La luz amarillenta inundó el cuarto, y sus ojos fueron inmediatamente hacia la cómoda. Las 5 muñecas seguían en sus lugares, pero algo había cambiado. La muñeca del vestido verde olivo, la de las trenzas negras, tenía los ojos ligeramente inclinados hacia abajo. Daniela estaba segura, completamente segura, de que cuando llegó por la tarde esa muñeca miraba hacia el frente. Ahora miraba directamente hacia la cama,
y de sus ojos de porcelana, imposiblemente, brotaban 2 lágrimas transparentes que caían lentamente por sus mejillas pintadas. El corazón de Daniela se detuvo por un instante. El llanto continuaba, ahora más fuerte, más desesperado. Provenía de toda la casa, un coro de voces infantiles que lloraban en la oscuridad. Se levantó de la cama, temblando, y abrió la puerta de su habitación. El pasillo estaba sumido en penumbras, iluminado apenas por la luz de luna que entraba por una ventana al final del corredor. Las puertas de las otras habitaciones estaban cerradas, pero el llanto provenía de todas ellas. De la sala, del comedor, de la cocina, cientos de muñecas llorando al unísono. Daniela corrió hacia la habitación de su abuela y golpeó la puerta con urgencia. ¡Abuela! ¡Abuela Refugio! ¡Despierta! La puerta se abrió casi de inmediato. La anciana estaba completamente vestida, como si no se hubiera acostado, y su expresión era de absoluta calma. «Ya lo escuchaste», dijo simplemente. «¿Qué es eso? ¿Qué está pasando?» Daniela casi gritaba, su voz quebrándose por el pánico. «Vienen todas las noches», respondió Refugio, tomando la mano de su nieta. «Hace años que lloran, especialmente en febrero, cuando se acerca el aniversario». «¿El aniversario de qué?» La abuela suspiró profundamente y condujo a Daniela hacia la cocina. Encendió la luz y puso a calentar agua para hacer té de tila, como si aquella fuera una situación perfectamente normal. «El aniversario del incendio», dijo finalmente. «¿Recuerdas que te conté sobre la señora que fabricaba las muñecas? Su casa se incendió hace exactamente 90 años, el 28 de febrero de 1936. Era un orfanato para entonces. La señora había convertido su hogar en un lugar para niñas sin familia, y ella seguía haciendo muñecas para ellas, para que tuvieran algo propio, algo que las quisiera. El agua comenzó a hervir. Refugio sirvió 2 tazas de té y continuó hablando, mientras el llanto de las muñecas resonaba como un eco fantasmal por toda la casa. El fuego empezó en la cocina, por la noche. Nadie sabe exactamente cómo. Murieron 23 niñas esa noche. La señora logró salvar solo las muñecas, cargando cajas y cajas de ellas mientras el edificio ardía. Murió 3 días después por inhalación de humo. Mi abuela Soledad estaba allí cuando el incendio ocurrió. Ella trabajaba en la cocina del orfanato. Fue la única adulta que sobrevivió y por eso se quedó con las muñecas. Daniela tomó la taza con ambas manos, necesitando el calor para dejar de temblar. ¿Estás diciendo que esas niñas están en las muñecas? Estoy diciendo que algo de ellas permanece, corrigió Refugio. No son fantasmas en el sentido tradicional. Es más complicado que eso. La señora puso tanto amor en esas muñecas, tanto de las niñas que las habían querido, que cuando murieron en el fuego, sus últimos pensamientos, sus últimos sentimientos, quedaron atrapados en ellas. Lloran porque quieren ser recordadas, porque tienen miedo de ser olvidadas. «Esto es una locura», susurró Daniela. «¿Por qué las guardas aquí? ¿Por qué no las entregas a una iglesia o las destruyes o...» ¿Destruirlas? La voz de Refugio se endureció. «Ellas son niñas, Daniela, niñas que sufrieron terriblemente y solo quieren que alguien las recuerde. Mi abuela hizo una promesa. Prometió cuidarlas, hablarles, asegurarse de que nunca fueran olvidadas. Esa promesa pasó a mi madre, luego a mí, y algún día pasará a alguien más en la familia. No puede ser yo», dijo Daniela inmediatamente. «No puedo hacer esto». La abuela la miró con una mezcla de tristeza y comprensión. «Nadie te está obligando, mija, pero ahora que las has escuchado, ellas te conocen. Ya eres parte de su historia». El llanto continuó durante toda la noche, disminuyendo gradualmente hasta convertirse en un susurro apenas audible con las primeras luces del amanecer.
Daniela no durmió ni un minuto. Se quedó en la cocina con su abuela, bebiendo té tras té, mientras Refugio le contaba historias sobre cada una de las muñecas principales. Sus nombres originales, las niñas que las habían querido, las circunstancias de sus muertes. La muñeca del vestido verde se llamaba Lucía. Había pertenecido a una niña de 8 años que murió de tuberculosis antes del incendio. La muñeca de trapo con el vestido amarillo era Carmela, nombrada por una niña que había sido abandonada en las escaleras del orfanato cuando era apenas un bebé. La muñeca de porcelana con los rizos dorados era Esperanza. No, se corrigió Refugio rápidamente. Era Teresa, una niña que soñaba con ser maestra. Con cada historia, Daniela sentía que el terror se mezclaba con algo más, una profunda tristeza por aquellas vidas truncadas, por aquellas niñas que habían sufrido tanto en vida y que seguían sufriendo de alguna manera, atrapadas en un ciclo interminable de llanto y memoria. Cuando finalmente salió el sol, iluminando la cocina con su luz dorada, el silencio regresó a la casa. Era como si nada hubiera pasado. Daniela entró cautelosamente a su habitación y examinó la muñeca del vestido verde. Ya no había lágrimas en sus mejillas de porcelana. Sus ojos miraban nuevamente al frente, vacíos, inexpresivos, pero Daniela sabía la verdad. Sabía que aquella apariencia de normalidad era solo una fachada que se mantenía durante las horas del día. Los días siguientes establecieron un patrón. Durante el día, la casa era relativamente normal. Daniela ayudaba a su abuela con las tareas domésticas, le preparaba sus comidas, se aseguraba de que tomara sus medicamentos a tiempo. La abuela Refugio, por su parte, mantenía su rutina de hablar con las muñecas, contándoles sobre su día, sobre las noticias del barrio, sobre los recuerdos de su juventud. Daniela la observaba fascinada y horrorizada a partes iguales, viendo cómo la anciana se dirigía a aquellos objetos con la naturalidad de quien habla con personas reales. «Buenos días, mis niñas», decía Refugio cada mañana, recorriendo la sala y tocando delicadamente la cabeza de cada muñeca. «Hoy va a ser un día hermoso. Mi nieta Daniela está aquí, y ella también las está conociendo. Pero por las noches, cuando la oscuridad cubría León y las luces de la ciudad brillaban a lo lejos como luciérnagas, el llanto comenzaba nuevamente. Daniela intentó grabar el sonido con su teléfono celular, pensando que tal vez, si tenía evidencia, podría entender mejor lo que estaba sucediendo. Pero las grabaciones solo capturaban silencio. El llanto era audible únicamente para quienes estaban físicamente en la casa. Una noche, la tercera de su estancia, Daniela decidió investigar. Armada con una linterna y reuniendo todo el valor que pudo encontrar, recorrió la casa mientras el llanto resonaba a su alrededor. Contó las muñecas en cada habitación, tomando notas en su teléfono. Había 143 muñecas en total, aunque la abuela Refugio insistía en que eran exactamente 138. Las 23, que representaban a las niñas muertas en el incendio, más 115 que habían sido agregadas a la colección con los años, representando a otras niñas que habían muerto en circunstancias trágicas y cuyos objetos habían llegado a manos de la familia Medina. En la sala principal, Daniela encontró un viejo álbum de fotografías que la abuela guardaba en una vitrina. Lo abrió con cuidado y encontró imágenes amarillentas del orfanato antes del incendio. Allí estaban las niñas, filas y filas de ellas, con vestidos simples y expresiones serias frente a la cámara. Algunas sostenían muñecas en sus brazos. Daniela reconoció varias de las muñecas que ahora poblaban la casa de su abuela. Una fotografía en particular llamó su atención. Era de una niña de unos 10 años, de pie junto a la señora del orfanato, una mujer robusta con el cabello recogido en un moño estricto.
La niña sostenía la muñeca del vestido verde, aquella que lloraba en la habitación de Daniela cada noche. Al reverso de la foto, con tinta desvanecida, alguien había escrito: Lucía Ramírez y la señora Matilde García, diciembre 1935, 2 meses antes del fuego. Daniela sintió un nudo en la garganta. Lucía había sido real. Todas habían sido reales. Niñas con nombres, con historias, con sueños que nunca se cumplirían. El llanto alcanzó un crescendo aquella noche, tan fuerte que Daniela tuvo que cubrirse los oídos. Corrió hacia el cuarto de su abuela, pero Refugio simplemente estaba sentada en su cama, rezando en voz baja un rosario. «Están especialmente alteradas esta noche», dijo la anciana sin abrir los ojos. «Se acerca el aniversario. Siempre es peor en los días previos». «¿Siempre ha sido así de fuerte?», preguntó Daniela, teniendo que alzar la voz para ser escuchada sobre el llanto. «No, cada año es más intenso. Creo que es porque quedan menos personas que la recuerdan. Mi madre murió hace 15 años. Mi hermana hace 10. Ahora solo quedo yo, y pronto yo también me iré. Tienen miedo de desaparecer completamente. Pero no es posible que simplemente estemos imaginándolo». Daniela se detuvo, sabiendo que era una pregunta absurda. Ambas estaban escuchando lo mismo. «Ven conmigo», dijo Refugio, levantándose de la cama con una agilidad sorprendente para su edad. Condujo a Daniela hacia el sótano, un lugar de la casa que la joven había evitado cuidadosamente. Bajaron por escaleras de madera que crujían peligrosamente bajo su peso. El sótano estaba húmedo y olía a tierra vieja. Refugio encendió una bombilla desnuda que colgaba del techo, revelando un espacio abarrotado de cajas y muebles antiguos cubiertos por sábanas blancas. En el centro del sótano había un baúl de madera oscura, reforzado con herrajes de metal. La abuela sacó una llave que llevaba colgada al cuello y abrió el candado. Dentro del baúl había docenas de objetos: mechones de cabello atados con cintas descoloridas, zapatos diminutos, vestidos de niña cuidadosamente doblados, muñecas más pequeñas y antiguas que las que había en el resto de la casa, fotografías, cartas escritas con caligrafía infantil. «Estos son los objetos originales», explicó Refugio, «los que mi abuela Soledad salvó del incendio, los que se usaron para crear las primeras muñecas. Mi abuela tenía miedo de que si se separaban completamente de sus objetos, las niñas se perderían para siempre». Daniela tocó uno de los mechones de cabello con reverencia. Era suave, de un castaño rojizo, y al tocarlo sintió una oleada de emociones que no eran suyas: miedo, soledad, un amor desesperado por una mujer que olía a canela y jabón de lavanda, el terror del humo llenando sus pulmones, la oscuridad final. Retiró su mano bruscamente, jadeando. «¿Lo sentiste?», preguntó Refugio. Daniela asintió, incapaz de hablar. «Así es como sé que son reales. Cada objeto guarda no solo memoria, sino sentimiento, emoción pura, cristalizada en el momento de mayor intensidad. Para estas niñas, ese momento fue su muerte». «Es horrible», susurró Daniela. «Es una maldición mantenerlas así, atrapadas». «¿O es una bendición?», rebatió Refugio. «¿Qué es peor, estar atrapada pero existir, o desaparecer completamente como si nunca hubiera sido? Estas niñas no tienen tumbas, Daniela. El orfanato fue completamente destruido. Sus cuerpos fueron enterrados en una fosa común sin marcar, porque no tenían familias que reclamaran sus restos. Las muñecas son lo único que prueba que existieron». Aquella noche, Daniela no pudo dormir. Se quedó despierta, escuchando el llanto, pensando en las vidas truncadas y en la promesa que su familia había mantenido durante generaciones. Por primera vez, comenzó a entender por qué su abuela se aferraba a aquellas muñecas con tanta determinación. Al día siguiente, tomó una decisión. Comenzó a investigar por su cuenta.
Usó la computadora de su madre para buscar en línea información sobre el incendio del orfanato de 1936. Encontró referencias escasas, una nota breve en un periódico de la época, un registro en los archivos municipales de León. El orfanato de Nuestra Señora de la Luz había sido fundado en 1920 por Matilde García Romero, una mujer adinerada que había perdido a su única hija en la epidemia de influenza española. Había dedicado su fortuna y su vida a cuidar niñas huérfanas. La noche del 28 de febrero de 1936, un incendio de origen desconocido destruyó completamente el edificio. Murieron 23 niñas entre las edades de 4 y 14 años, y la directora, Matilde García, murió días después en el hospital por complicaciones pulmonares. La única sobreviviente adulta fue Soledad Medina, la cocinera, quien había logrado escapar por una ventana trasera, pero no había podido rescatar a ninguna de las niñas. Daniela encontró algo más, una investigación policial inconclusa que sugería que el incendio pudo haber sido provocado. Había testimonios de vecinos que reportaron haber visto a un hombre merodeando cerca del orfanato en las semanas previas. Nunca se identificó a un sospechoso y el caso se cerró como accidente. Pero lo más perturbador fue un artículo de opinión publicado meses después del incendio. El autor, un periodista local, mencionaba rumores sobre el orfanato, que la señora Matilde tenía prácticas extrañas, que realizaba rituales con las muñecas, que las niñas reportaban sueños compartidos y apariciones de niñas muertas que venían a jugar con ellas por las noches. Daniela imprimió todo lo que pudo encontrar y lo llevó de regreso a la casa de su abuela. Esa tarde, mientras tomaban café, le mostró los documentos. ¿Sabías sobre la investigación?, preguntó. ¿Sobre la posibilidad de que fuera un incendio provocado? Refugio asintió lentamente. Mi abuela me lo contó. Ella siempre creyó que alguien quemó el orfanato a propósito. Decía que había un hombre, un abogado o algo así, que quería las tierras donde estaba el edificio. La señora Matilde se había negado a vender, pero nunca pudieron probarlo. ¿Y esto? Daniela señaló el artículo sobre los rituales. ¿Qué era lo que hacía la señora Matilde exactamente? La abuela Refugio se quedó en silencio por un largo momento. Finalmente, se levantó y le hizo una seña a Daniela para que la siguiera. Fueron al sótano nuevamente, al baúl de objetos. Esta vez, Refugio sacó un libro pequeño, encuadernado en cuero gastado. Era un diario. Este era el diario de la señora Matilde, dijo. Mi abuela lo guardó todos estos años. Nunca supe leerlo completo, solo fragmentos. Está escrito de manera muy confusa, casi en código. Daniela tomó el diario con manos temblorosas. La caligrafía era antigua, ornamentada, difícil de descifrar. Pasó las páginas lentamente leyendo fragmentos al azar. 15 de enero de 1936. La pequeña Rosalía murió esta madrugada. La tisis se la llevó en 3 semanas. Antes de morir, me pidió que cuidara a su muñeca, a Dulcinea. Le prometí que Dulcinea nunca estaría sola. Esta noche incorporaré un mechón de su cabello en la muñeca, junto con su pañuelo favorito. Así, algo de Rosalía permanecerá. Más adelante, 3 de febrero de 1936. Las niñas me dicen que por las noches vienen voces a visitarlas. Voces de las que se fueron antes. No las temo. Son voces de amor, de conexión. Las muñecas son puentes. Mi madre me enseñó esto antes de morir, y su madre antes que ella. Somos guardianas de memoria, mantenedoras de lazos que la muerte no puede romper. Y finalmente, una entrada que hizo que el corazón de Daniela se detuviera. 20 de febrero de 1936. El hombre vino nuevamente. Ofreció más dinero por el terreno.
Le dije que preferiría ver este lugar arder antes que permitir que destruyan lo que hemos construido. Dios me perdone por esas palabras. Espero no haberlas hecho profecía. Abuela, susurró Daniela. Ella lo supo. Ella supo que algo malo iba a pasar. Y aún así se quedó, respondió Refugio, porque amaba a esas niñas más que a su propia vida, y cuando murieron, cuando no pudo salvarlas, usó todo lo que le quedaba, todos los años de conocimiento que su familia le había transmitido, para asegurarse de que no desaparecieran completamente. Aquella noche, la séptima de su estancia, Daniela hizo algo que nunca había imaginado que haría. En lugar de intentar ignorar el llanto, en lugar de cubrirse los oídos y rezar para que terminara, bajó a la sala principal y se sentó en el suelo, rodeada de muñecas. El llanto era ensordecedor. Venía de todas direcciones, un coro de dolor y soledad que parecía querer rasgar la realidad misma. Daniela cerró los ojos y, con voz temblorosa, comenzó a hablar. «Mi nombre es Daniela», dijo. «Soy la bisnieta de Soledad, la cocinera que sobrevivió al incendio. Vine a decirles que las veo, que las escucho, que sé quiénes fueron». El llanto no cesó, pero Daniela sintió un cambio en su calidad. Se volvió más dirigido, más consciente, como si las voces infantiles estuvieran realmente escuchándola. «Lucía Ramírez», continuó, nombrando a la primera niña cuya historia conocía. «Tenías 8 años cuando moriste, te gustaba ayudar en la cocina y soñabas con tener una familia propia algún día. Tu muñeca de vestido verde era tu posesión más preciada. Mientras hablaba, tomó en sus manos la muñeca del vestido verde. Estaba helada como si hubiera estado en un refrigerador. Y estaba húmeda. Lágrimas reales caían de sus ojos de porcelana. Teresa Morales, 10 años, quería ser maestra. Tu muñeca de rizos dorados era un regalo de la señora Matilde por tu cumpleaños. Una por una, Daniela nombró a todas las niñas cuyas historias conocía por el diario y por las historias de su abuela. Con cada nombre pronunciado, con cada vida recordada, el llanto se transformaba. Se volvía menos desesperado, menos caótico. Adquiría un tono casi melódico, como una canción de cuna triste. Carmen Soto, 5 años. Apenas podías hablar cuando llegaste al orfanato, abandonada en las escaleras. La señora Matilde te enseñó a decir tu propio nombre. Rosa Delgado, 13 años. Eras la mayor, cuidabas a las más pequeñas como si fueran tus hermanas. Ana Guzmán, 7 años. Te encantaba dibujar flores en cualquier papel que encontraras. La abuela Refugio había bajado silenciosamente y observaba desde la entrada de la sala, lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Daniela continuó nombrándolas a todas, las 23, hasta que su voz se hizo ronca, y entonces sucedió algo extraordinario. El llanto cesó completamente. En su lugar surgió otro sonido. Risas infantiles, suaves, distantes, pero inconfundiblemente llenas de alegría. Era como si por primera vez en 90 años aquellas niñas se sintieran verdaderamente vistas, verdaderamente recordadas. La sensación duró solo unos minutos antes de desvanecerse en el silencio de la noche, pero Daniela supo, con certeza absoluta, que algo había cambiado. Los días siguientes fueron diferentes. El llanto nocturno continuó, pero ya no era puramente angustioso. Había matices en él, nostalgia, anhelo, pero también una especie de gratitud. Daniela estableció una rutina. Cada noche, antes de acostarse, pasaba tiempo en la sala con las muñecas, hablándoles sobre su día, leyéndoles cuentos, contándoles sobre el mundo actual que ellas nunca conocieron. Le habló sobre Internet, sobre los teléfonos celulares, sobre cómo León había crecido hasta convertirse en una ciudad bulliciosa y moderna. Les describió películas y canciones. Les contó sobre sus propios sueños de estudiar psicología,
de entender la mente humana, de ayudar a personas que sufrían. Y las muñecas, a su manera, respondían. No con palabras, pero sí con señales sutiles. Algunas aparecían en lugares diferentes por la mañana, como si se hubieran movido durante la noche. Otras tenían expresiones que Daniela hubiera jurado que eran diferentes. La muñeca del vestido verde, Lucía, parecía sonreír levemente ahora, en lugar de tener aquella expresión triste que había tenido durante días. La abuela Refugio observaba todo esto con una mezcla de alivio y orgullo. «Tienes el don», le dijo una tarde, «la habilidad para conectar con ellas. No todas las personas de nuestra familia lo tienen. Tu madre nunca pudo. Tu tío Gustavo las teme demasiado. Pero tú entiendes». «No sé si es un don», respondió Daniela. «Se siente más como una responsabilidad que no pedí». «Así es con todos los dones verdaderos», dijo Refugio sabiamente. El 28 de febrero llegó, 90 años exactos después del incendio. Daniela y su abuela se prepararon para aquella noche como si fuera un ritual sagrado. Limpiaron la casa meticulosamente, cambiaron de posición algunas muñecas para que estuvieran más cómodas, colocaron flores frescas en las habitaciones principales. Refugio cocinó el platillo favorito de la señora Matilde, según las historias de su propia abuela. Mole poblano con pollo, un lujo extraordinario en aquellos días. Cuando cayó la noche, las dos mujeres se sentaron en la sala principal, rodeadas por las 138 muñecas. Tenían velas encendidas, formando un círculo alrededor de ellas. Refugio sostenía su rosario, pero en lugar de rezar las oraciones tradicionales, comenzó a recitar los nombres de las niñas muertas. El llanto comenzó puntualmente a medianoche, la hora en que se estimaba que había comenzado el incendio. Pero esta vez era diferente. Era intenso, sí, pero no caótico. Las voces infantiles parecían estar cantando más que llorando. Una melodía extraña y hermosa que hacía que el vello de los brazos de Daniela se erizara. Y entonces algo sucedió que ninguna de las dos esperaba. Las velas comenzaron a parpadear, a pesar de que no había corriente de aire en la habitación. La temperatura descendió drásticamente en segundos. Daniela podía ver su propio aliento condensándose en el aire frío, y las muñecas comenzaron a moverse. No era un movimiento violento o terrorífico, era sutil, casi delicado. Sus cabezas giraban lentamente, sus brazos se levantaban, sus piernas se doblaban. Era como si estuvieran despertando después de un sueño muy, muy largo. Refugio apretó la mano de Daniela, pero no mostró miedo. Su rostro expresaba asombro y una profunda paz. «Están aquí», susurró. «Realmente están aquí». Daniela las vio entonces, no con sus ojos físicos, sino con algo más profundo. Eran figuras translúcidas, formas infantiles que se superponían a las muñecas dándoles vida. Eran niñas reales, o al menos los ecos de niñas reales, moviéndose entre las sombras y la luz de las velas. Una de ellas, la más cercana a Daniela, tenía el rostro de Lucía de la fotografía antigua. Se acercó lentamente, con pasos que no hacían sonido, y extendió una mano pequeña y fantasmal. Daniela, venciendo su miedo inicial, extendió su propia mano. Cuando sus dedos se tocaron, sintió una descarga de emociones, gratitud, alivio, amor, y por primera vez en todo este tiempo, esperanza. «Gracias», dijo una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna parte. «Gracias por recordarnos». Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, y todo cesó. Las muñecas volvieron a sus posiciones originales, inmóviles e inanimadas. La temperatura regresó a la normalidad. Las velas ardieron establemente. El silencio llenó la casa. Daniela y Refugio
Se quedaron sentadas en el círculo de velas durante horas, ninguna de las dos queriendo moverse, queriendo preservar aquel momento extraordinario durante todo el tiempo posible. Cuando finalmente hablaron, ya estaba amaneciendo. —¿Qué fue eso? —te preguntó Daniela con voz ronca. —Cierre —respondió Refugio—, o al menos el comienzo de uno. Durante 90 años, estas niñas han estado atrapadas entre este mundo y el siguiente, sostenidas aquí por las muñecas y por nuestro recuerdo. Pero esta noche, por primera vez, fueron verdaderamente vistas. No solo recordadas, sino reconocidas como las personas que fueron. ¿Significa que ahora pueden irse? ¿Pueden descansar? No lo sé, admitió la anciana. Pero creo que ahora tienen la opción. Antes estaban atrapadas. Ahora pueden elegir quedarse o partir. Los días siguientes fueron los más tranquilos que Daniela había experimentado en la casa. El llanto nocturno no cesó completamente, pero se redujo a un susurro suave, casi consolador. Era el sonido de niñas jugando lejos, riendo en voz baja, compartiendo secretos. Daniela pasó sus últimos días en la casa de su abuela, investigando más sobre las niñas. Visitó la Biblioteca Municipal de León, buscó en archivos parroquiales, habló con historiadores locales. Logró encontrar información sobre la mayoría de las 23 niñas, sus lugares de nacimiento, las circunstancias que las habían llevado al orfanato, algunos familiares lejanos que aún vivían. Con esta información creó algo hermoso. Diseñó un pequeño memorial, una carpeta elegante con una página dedicada a cada niña, su nombre completo, su fecha de nacimiento, su fecha de muerte, una breve descripción de quién había sido en vida, y una fotografía si estaba disponible. El último día antes de regresar a casa con su madre, Daniela presentó el memorial a su abuela. Refugio lloró mientras leía cada página, tocando los nombres con dedos temblorosos. «Esto es lo que necesitaban», dijo entre lágrimas. «No solo ser recordadas, sino ser conocidas como personas reales que vivieron y amaron y soñaron». «¿Qué harás con esto?», preguntó Daniela. «Voy a hacer copias», respondió Refugio con determinación. «Una quedará aquí, con ellas. Otra irá al archivo municipal, otra a la parroquia. Estas niñas no serán olvidadas nunca más». Aquella noche final, Daniela se despidió de las muñecas. Una por una, habló con ellas, tocó sus rostros de porcelana, les agradeció por enseñarles sobre la importancia de la memoria, del amor que trasciende la muerte. Cuando llegó a la muñeca del vestido verde, a Lucía, la sostuvo en sus brazos durante largo tiempo. «No sé si puedo hacer lo que hace mi abuela», le susurró. «No sé si tengo la fuerza para cargar con esto durante toda mi vida, pero te prometo que nunca te olvidaré, que contaré tu historia a quien quiera escucharla». Por primera vez en 2 semanas, Daniela durmió profundamente aquella noche. No hubo llanto, no hubo susurros, solo un silencio pacífico y una sensación de despedida que, aunque triste, estaba llena de amor. A la mañana siguiente, su madre llegó a recogerla. Carolina abrazó a su abuela y luego a su hija, notando inmediatamente el cambio en Daniela. «Te ves diferente», comentó, mientras cargaban la maleta al carro. «Más madura o algo así». «He aprendido mucho», respondió Daniela simplemente. Durante el trayecto de regreso a su casa, Daniela no pudo evitar mirar por el espejo retrovisor, viendo cómo la casa de su abuela se hacía más pequeña en la distancia. Se preguntó si alguna vez podría contarle a alguien lo que había experimentado. Se preguntó si alguien le creería, pero más importante, se preguntó qué haría ahora con este conocimiento, con esta conexión que había desarrollado con algo que trascendía la comprensión ordinaria de la realidad. Los meses siguientes fueron extraños. Daniela regresó a la escuela y completó su último semestre de preparatoria.
Fue aceptada en la Universidad de Guanajuato para estudiar psicología. La vida continuó su curso normal, pero ella ya no era la misma persona que había sido antes de aquellas 2 semanas. Comenzó a investigar por su cuenta sobre fenómenos paranormales, sobre la naturaleza de la conciencia, sobre cómo el trauma y la emoción intensa pueden dejar huellas en el mundo físico. Leyó sobre residuos psíquicos, sobre lugares embrujados, sobre objetos que parecían retener energía o memoria. También mantuvo contacto regular con su abuela. Hablaban por teléfono casi todas las semanas, y Refugio le contaba sobre las muñecas. Los llantos nocturnos habían disminuido significativamente desde el aniversario. Ahora solo ocurrían ocasionalmente y cuando sucedían, tenían una calidad diferente, más nostálgica que angustiosa. «Creo que están sanando», le dijo Refugio en una de sus conversaciones. «Creo que el memorial les dio lo que necesitaban, validación, reconocimiento de que sus vidas importaron». En junio, Daniela regresó a visitar a su abuela, esta vez por elección propia. Trajo consigo más información que había recopilado sobre las niñas, incluidos contactos con 2 bisnietos de niñas que habían muerto en el incendio. Una de estas personas, una mujer llamada Guadalupe, aceptó venir a conocer a Refugio. Era la bisnieta de Carmen Soto, una de las niñas más pequeñas que había muerto en el incendio. La familia de Carmen no había sabido que existía un memorial para ella, que alguien había estado guardando su memoria durante casi un siglo. Guadalupe lloró cuando vio la muñeca que había pertenecido a su bisabuela, cuando leyó la página del memorial dedicada a ella. Era una mujer de unos 50 años, maestra de primaria en Irapuato, y nunca había conocido la historia completa de su bisabuela. Mi abuela, la hija de Carmen que sobrevivió porque estaba con otro familiar esa noche, murió cuando yo era muy joven, explicó. Nadie en la familia hablaba mucho sobre el incendio. Era un tema muy doloroso, pero yo siempre sentí que faltaba algo, que había una historia incompleta. Aquella visita se convirtió en algo regular. Guadalupe volvía cada mes para pasar tiempo con las muñecas, para hablar con Refugio sobre la historia del orfanato. Trajo consigo fotografías familiares, documentos, historias orales que había recopilado de familiares mayores. Daniela se dio cuenta de que estaba presenciando algo extraordinario, un proceso de sanación colectiva que abarcaba generaciones. Las niñas muertas en el incendio no solo estaban siendo recordadas, sino integradas de nuevo en el tejido de sus familias, reconectadas con sus descendientes que nunca las habían conocido. La idea vino a Daniela una noche de julio, mientras ayudaba a su abuela a limpiar las muñecas. ¿Y si creaban un espacio más permanente para este memorial? Un lugar donde las familias pudieran venir a recordar, donde la historia del orfanato y de las niñas pudiera ser preservada para futuras generaciones. Compartió la idea con Refugio, esperando resistencia. Después de todo, las muñecas habían sido un secreto familiar guardado celosamente durante décadas. Pero para su sorpresa la anciana sonrió ampliamente. «He estado esperando que alguien sugiriera algo así», dijo. «Soy vieja, Daniela. No me queda mucho tiempo. He estado preocupada por qué pasará con las niñas cuando yo me vaya. Tu madre no puede cuidarlas, tu tío no las quiere cerca. Pensé que tal vez tú. Pero eres joven, tienes tu propia vida por delante. No es justo pedirte que cargues con esta responsabilidad». «¿Y si no fuera solo mi responsabilidad?», propuso Daniela. «¿Y si fuera algo comunitario? Podríamos contactar al municipio, a la universidad, crear un pequeño museo o centro de memoria dedicado al orfanato y a las niñas». La idea comenzó a tomar forma. Daniela contactó a profesores de historia en la universidad, a funcionarios culturales del municipio de León. Guadalupe ayudó conectándolos con otras familias que tenían vínculos con el orfanato.
Refugio abrió sus archivos familiares, incluido el diario de Matilde García, para que fueran estudiados y preservados adecuadamente. No fue fácil. Hubo resistencia de algunos familiares que querían mantener el pasado enterrado. Hubo escépticos que consideraban la historia demasiado morbosa o inapropiada. Pero también hubo apoyo de historiadores locales interesados en preservar esta parte olvidada de la historia de León, de psicólogos fascinados por los aspectos de trauma y memoria colectiva, de antropólogos estudiando prácticas de duelo y conmemoración. Tomó casi 2 años, pero finalmente se estableció el Memorial del Orfanato de Nuestra Señora de la Luz, en un edificio restaurado cerca del centro histórico de León. No era grande, solo 3 salas, pero era digno y hermoso. La primera sala contenía información histórica sobre el orfanato, fotografías, documentos, el diario de Matilde García bajo vitrina protectora. La segunda sala era el memorial propiamente dicho, con información detallada sobre cada una de las 23 niñas que habían muerto, sus historias, sus fotografías cuando estaban disponibles. La tercera sala albergaba las muñecas. Esta última sala fue diseñada con especial cuidado. No era simplemente una exhibición de objetos, era un espacio de contemplación, casi sagrado. Las muñecas estaban dispuestas en vitrinas especiales, cada una con información sobre la niña a la que había pertenecido. Había bancos donde los visitantes podían sentarse, reflexionar, recordar. La abuela Refugio donó la mayoría de las muñecas al memorial, manteniendo solo unas pocas favoritas en su casa. El día de la inauguración, en febrero de 2028, 92 años después del incendio, la anciana de 90 años estaba sentada en la primera fila, con Daniela a su lado, sosteniendo su mano. Guadalupe pronunció un discurso emotivo sobre la importancia de recordar, sobre cómo el conocimiento de la historia de su bisabuela Carmen había dado sentido a algo que siempre había sentido pero nunca había podido nombrar. Una sensación de pérdida ancestral, de duelo inacabado. Otros descendientes hablaron también. Se habían encontrado familiares de 7 de las 23 niñas y todos compartían historias similares, vacíos inexplicables en las narrativas familiares, historias fragmentadas, silencios cargados de significado. Pero el momento más extraordinario vino al final de la ceremonia, cuando los presentes fueron invitados a visitar la sala de las muñecas por primera vez. Daniela acompañó a su abuela, sosteniéndola del brazo mientras caminaban lentamente entre las vitrinas. Refugio se detuvo frente a cada muñeca, tocando el vidrio suavemente, murmurando palabras de despedida. Y entonces sucedió algo que solo Daniela y algunas pocas personas sensibles en la sala percibieron. Fue una sensación más que un evento visible, una ligereza, una liberación. Era como si una tensión que había estado presente en el aire durante décadas súbitamente se aflojara. Daniela sintió una brisa cálida que no venía de ninguna ventana. Escuchó, muy lejos, el sonido de risas infantiles que se desvanecían gradualmente, alejándose, ascendiendo. Las niñas estaban partiendo. No todas. Algunas permanecerían. Daniela lo sabía instintivamente. Algunas aún necesitaban tiempo, aún necesitaban ser recordadas. Pero muchas, tal vez la mayoría, finalmente tenían permiso para irse, para continuar su viaje hacia donde quiera que las almas van cuando terminan su trabajo en este mundo. La abuela Refugio también lo sintió. Lágrimas corrían por sus mejillas, pero estaba sonriendo. «Van a casa», susurró. Finalmente van a casa. Aquella noche, por primera vez en casi un siglo, la antigua casa de la familia Medina estuvo completamente en silencio. No hubo llanto, no hubo susurros,
No hubo presencias invisibles moviéndose entre las sombras. Solo paz. La abuela Refugio murió pacíficamente en su sueño 3 meses después de la inauguración del memorial. Tenía 90 años y había cumplido la promesa que su abuela le había transmitido. Cuidar de las niñas, asegurarse de que fueran recordadas, mantener vivo su legado. En su funeral, Daniela pronunció un elogio que hablaba no solo sobre la vida extraordinaria de su abuela, sino sobre las 23 niñas del orfanato, sobre Matilde García, sobre Soledad Medina, sobre generaciones de mujeres que habían entendido algo profundo sobre la naturaleza de la memoria y el amor. El memorial del orfanato de Nuestra Señora de la Luz se convirtió en un lugar de peregrinaje silencioso, para aquellos que habían perdido niños, para aquellos que buscaban conectar con historias olvidadas, para aquellos que simplemente necesitaban un espacio para reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la persistencia del amor. Daniela completó su carrera en psicología y eventualmente se especializó en trauma intergeneracional y duelo colectivo. Su tesis doctoral se centró en el caso del orfanato y cómo la creación del memorial había facilitado procesos de sanación en familias que ni siquiera sabían que los necesitaban. Visitaba el memorial regularmente, a veces guiando tours especiales donde contaba la historia completa de las muñecas que lloraban por las noches. Algunos visitantes la escuchaban con escepticismo educado. Otros, particularmente aquellos que habían experimentado sus propias pérdidas, entendían inmediatamente la verdad más profunda detrás de la historia, que el